Bueno, vamos a continuar con el material de las ondas estacionarias. Vamos a hacer ahora algunos ejemplos muestra representativos de este material que, como les decía, para mi criterio es más sencillo que el material de la semana pasada sobre interferencia, aunque ambos usan el mismo principio de superposición. Bueno, este es un ejemplo clásico de este material de ondas estacionarias. Vamos a leerlo, el problema. El problema dice que se describen dos ondas senoidales combinadas en un medio por las ecuaciones y le da cada una de las ecuaciones individuales. Vean que la Y1 tiene más, ¿verdad? Y la Y2 tiene el menos. Quiere decir que se trata de un caso de ondas estacionarias, ¿verdad? Porque tiene que tener el signo contrario. Este puede ser el caso de una cuerda, ¿verdad? Que está, como dijimos ahora en la clase anterior, atada entre dos puntos fijos a unos soportes verticales. Bueno, entonces le dan eso y le dice que X está en centímetros y T está en segundos. Y luego le dice determina el desplazamiento máximo del medio en A igual, X igual 0.25 centímetros. Le está pidiendo el desplazamiento máximo. O sea, le está pidiendo el Y máximo. En X igual 0.25 centímetros. También se lo pide en X igual 0.5 centímetros. O sea, que lo haga en 0.25 y en 0.5 centímetros. Bueno, vamos a hacer esa primera parte. Lo primero que vemos aquí en este problema de ondas estacionarias es que hay que identificar cuáles son las cantidades que están ahí en ambas ecuaciones, ¿verdad? Entonces vean que esta es la amplitud, que son los 3 centímetros, y dentro hay que tener cuidado porque hay que incluir el pi que está afuera. Entonces vean que esta ecuación realmente es 3 por el seno de pi x, ¿verdad? Más 0.60 pi t. Y este de aquí es 3 seno de pi x menos 0.60 pi t. Ok, entonces dice que necesitamos calcular el desplazamiento máximo del medio en x igual 0.25 centímetros. Para eso necesito la y resultante. Entonces aquí tengo que aplicar el principio de superposición. Y es igual a y1 más y2. Y utilizo aquella identidad que vimos ahora, de tal manera que cuando yo ponga estos dos términos aquí, factorizo la amplitud, que son los 3 centímetros, y utilizo la identidad, y con esa identidad voy a llegar al siguiente resultado. La factorización me va a dar la y de xt, me va a dar entonces 6 centímetros multiplicado por el seno de 0. de pi x multiplicado por el coseno de 0.6 pi por t. Entonces vean que ese es el resultado ya después de que se hace la factorización. 6 por seno de pi x por el coseno de 0.6 pi por t. Entonces vean que esto tiene la forma que dijimos ahora, ¿verdad? 2a por el seno de k por x coseno de omega t. Entonces vean que aquí realmente, bueno, esto es k efectivamente, ¿verdad? Esta es la k, pi, ¿verdad? Y esta es la omega. La omega son los 0.60 pi. Estos son, el número de onda es pi y el omega es 0. Pi. Entonces vean que esto tiene que tener unidades de radianes en el argumento, ¿verdad? Entonces esto pueden ser radianes por metro y radianes por segundo. Bueno, entonces ya una vez que tengo la y, es decir, ya hice la factorización, ¿verdad? Ya apliqué la identidad trigonométrica, ahora vamos a
responder la parte aquí que nos están pidiendo, la parte A, que es que encuentre el desplazamiento máximo en x igual 0.25. Bueno, para encontrar el desplazamiento máximo, yo necesito que el coseno de 0.6 pi por t sea igual a más 1, ¿verdad? Porque es la forma en la que vamos a obtener ese y máximo. Es decir, haciendo que esto sea igual a 1. De tal manera, y vean que es un máximo, no es un mínimo, ¿verdad? Entonces, simplemente digo que esto es 1 y evalúo. Evalúo en 0.25, ¿verdad? Y ahí ya voy a obtener el resultado que necesito, que van a ser los 6 centímetros, ¿verdad? Multiplicado por el seno de 0.25 por pi, ¿verdad? Estoy evaluándolo en K por X, que el X es 0.25, y tener el cuidado de que eso esté en radianes, y esa Y máxima me está dando 4.24 centímetros. Ese es el desplazamiento vertical máximo en esa X, ¿verdad? Recuerden que aquí la amplitud es una función de la posición, ¿verdad? Entonces esa amplitud va a cambiar. Bueno, ok, esa es la parte A. Cuando le dice que lo evalúe en 0.5, es lo mismo. Es decir, cuando yo evalúe, cambio 0.25 por 0.5, pues esa Y de 0.5, que también es el Y máximo, ¿verdad? En esa posición, ahora me da 6 centímetros. Utilizando el argumento en la calculadora en modo de radianes, ¿verdad? Ok, bueno, entonces vamos a continuar. La parte B del problema le dice que determine el desplazamiento mínimo en x igual 1.5. Ahora le está pidiendo el desplazamiento mínimo. Voy a borrar por aquí. Esta sigue siendo Y1, Y2. Y ahora me dice que calcule el desplazamiento mínimo. Pues ahora me dice que halle, la parte B me dice el Y mínimo para X igual a 1.5 centímetros. Entonces, para esta parte, lo que hacemos es que ahora el coseno de 0.6 pi t tiene que ser igual a menos 1, porque nos está pidiendo el Y mínimo. Y de ahí calculo ese Y mínimo. Ese Y mínimo va a ser entonces 6, ¿verdad? 6 centímetros multiplicado por el seno de K por X, ¿verdad? La K es pi y el X es 1.5. Entonces aquí sería 1.5 pi por menos 1. Y ese Y mínimo ahora me da, poniendo la calculadora en radianes, me da ahora 6 centímetros. Vean que sigue dando positivo, ¿verdad? Ok, bueno, entonces esa es la parte B. Vean que le está pidiendo primero que haga la factorización, ¿verdad? Es decir, que encuentre el Y resultante, ¿verdad? Usando el principio de superposición y que luego le dice que calcule el Y máximo en la parte A y el Y mínimo. Entonces, en la parte C del problema, le dice que calcule los 3 valores más pequeños de X correspondientes a los antinodos. O sea, le está pidiendo los 3 primeros valores de la posición de los antinodos, ¿verdad? Entonces, para esta parte, pues recordemos que para los antinodos tenemos esta condición, ¿verdad? Los antinodos, las posiciones de los antinodos, habíamos dicho que les llamábamos así, X a N, ¿verdad? Ocurren en N por lambda cuartos para un N que va a ser los números impares, 1, 3, 5, 7, etc. Y ya sabemos que la K es 2pi sobre lambda.
¿verdad? Por lo tanto, de aquí yo puedo calcular lambda, porque lambda va a ser en este caso 2 centímetros. Vean que estoy usando las unidades originales de las ondas individuales, ¿verdad? Aquí estoy usando centímetros, no estoy usando metros, porque me dice que toda la amplitud está en centímetros, ¿verdad? Bueno, entonces ya tengo la lambda y ahora lo que hago es que procedo a aplicar esta fórmula para los primeros 3. Entonces, eso lo voy a hacer aquí. Entonces lo que hago aquí es que aplico para x1. X1 es lambda cuartos. Luego para x2, que sería 3 lambda cuartos. Y para x3, que sería 5 lambda cuartos. Y sustituyo únicamente, ¿verdad? Multiplico. X1 es igual a 0.5. Ese es el primer antinodo. Luego el siguiente antinodo es 1.50. Vean que son los antinodos adyacentes, ¿verdad? Porque le está diciendo que son los, la pregunta es, calcule los 3 valores más pequeños de X correspondientes a los antinodos. Suponemos que son adyacentes. Y el X3 me da 2.50 metros, ¿verdad? Ok, entonces vean que, recuerden que la distancia entre antinodos es lambda medio, ¿verdad? La distancia entre un antinodo y un antinodo dijimos que es lambda medio, ¿verdad? Entonces tiene que ser 2 entre 2, que es 1 centímetro. En este caso, vea que si yo hago 1.5 menos 0.5, me da precisamente 1 centímetro. Entonces estamos calculando los antinodos que son adyacentes. Ok, bueno, entonces vean que el orden siempre es nodo, antinodo, nodo, antinodo. Pero uno puede también calcular las distancias, no necesariamente de nodos o de antinodos sucesivos o adyacentes, ¿verdad? Dependiendo de lo que el problema le diga. Bueno, este era un ejemplo muy sencillo para evaluar, para hacer la suma, ¿verdad? Básicamente cómo se encuentra la Y resultante en este problema. Vean que es un problema de aplicación numérica directa, ¿verdad? Tener cuidado de que de las unidades que usted maneja aquí, ¿verdad? En la amplitud, porque recuerde que el argumento del seno, es decir, lo que está aquí adentro, eso no tiene unidades, ¿verdad? Es adimensional, está en radianes, que no es una unidad física. Por lo tanto, hay que tener cuidado a la hora de ver las unidades que tiene la K o que tiene la omega, ¿verdad? Y las que tiene la amplitud. De tal manera de que trabaje siempre con las unidades correctas, consistentes, ¿verdad? Centímetros o en el sistema internacional, metros. Bueno, entonces vamos a hacer otro problema. Ok, vamos a hacer... este es un problema que el que vamos a hacer es un problema de un examen del año del 2018, del curso de Físicos 2. Esto es del semestre 2 del 2018. Y es el problema número 5. Igual después, si necesitan el enunciado, se los puedo pasar por fotografía ahí al Telegram. Bueno, el problema lo que le dice es que dos ondas que viajan en direcciones opuestas, ya le está diciendo que son estacionarias, a lo largo de una cuerda fijada en ambos extremos, crean una onda estacionaria, descrita por y de xt igual a 0.01 multiplicado por el seno de 25x por el coseno de 1200t. Ok. Entonces dice, la cuerda tiene una densidad lineal de masa de 0.01 kilogramo por metro. Y la tensión de la cuerda es aplicada por una masa que cuelga de un extremo. Si la cuerda vibra en su tercer armónico, ¿verdad? Le está diciendo que n es 3, vibra en su tercer armónico, entonces le preguntan lo siguiente.
Parte A, calcule la longitud de la cuerda, la L, ¿verdad? Le está pidiendo. La parte B le dice la velocidad de las ondas. La velocidad de las ondas. La parte C dice la masa de la masa colgante. Recuerden que la masa colgante siempre utilizamos, habíamos dicho por ahí, que íbamos a usar el convenio de ponerle una M mayúscula, ¿verdad? Para distinguirla de la masa de la cuerda. Luego, la parte D le dice, halle la posición de los primeros 3 nodos, de los primeros 3 antinodos. Halle la posición de los primeros 3 antinodos. ¿Ok? Y luego la parte E le dice, escriba las ecuaciones de las ondas viajeras que producen la superposición. O sea, que escriba las ecuaciones de las ondas individuales, Y1 y Y2. Ok. Bueno, entonces la primera parte del problema le dice que vamos a calcular, nos está pidiendo la longitud de la cuerda en ese problema. Ok, entonces recuerden que como es una onda estacionaria, esto tiene que parecerse, esta ecuación tiene que parecerse a esto. Y de xt tiene esta forma, 2 por a multiplicado por el seno de kx, ¿verdad? Por el coseno de omega t. Les comento rápidamente, también puede ser que aquí no haya coseno, sino que sea seno de omega t. Eso depende de los signos, cómo se escojan los signos a la hora de hacer la factorización. Entonces, algunas veces también no se usa seno, sino que se usa coseno en las ondas individuales. Entonces, ahí habría que utilizar la identidad trigonométrica de la suma de ángulos que tiene coseno, ¿verdad? Coseno de A más menos B, ¿verdad? Entonces, es bueno saberse las dos identidades o tenerlas a mano, porque podría ser que las ondas individuales se las den en términos de coseno. Bueno, entonces, este no es el caso, ¿verdad? Porque aquí nos están diciendo que es la ecuación con la que se trabaja en el libro, que es esta, ¿verdad? La que tiene la amplitud seno de kx y en la parte oscilante coseno de omega t. Bueno, entonces, vean que comparando esta ecuación con esta, pues enseguida nos damos cuenta que 2a es igual a 0.01, que k es igual a el número de onda, que son 25, que deberían ser radianes sobre metro. Aquí deberían ser metros. Y coseno de omega t, vea que omega es igual a 1200 radianes sobre segundo. Entonces ahí ya estamos identificando las cantidades del problema como tal, ¿verdad? Y entonces vean que el número de onda, esto que está aquí, el 25, yo lo puedo igualar a lambda a 2pi entre lambda. Y esa lambda es la lambda en el modo normal 3, ¿verdad? En el modo de vibración 3, en n igual 3. De tal manera que yo de ahí ya puedo sacar el lambda. Lambda 3 va a ser entonces 2pi dividido entre 25 metros a la menos 1. 2pi entre 25 metros a la menos 1 y eso da 0.25 o 0.251 metros. Entonces ahí tengo ya la lambda. En este problema no lo dicen, pero se supone que las unidades de la amplitud están o sea, son unidades del sistema internacional, ¿verdad? Entonces suponemos aquí que, aunque yo no lo dije directamente, son metros. Bueno, entonces, de lo contrario, le tendrían que especificar lo contrario, ¿verdad? Bueno, esa es la parte, ya tenemos la longitud de onda. Y con eso, pues ya yo puedo calcular la L. Porque para calcular la L, la longitud de la cuerda, yo utilizo esto. La L está cuantizada en términos de la longitud de onda, ¿verdad? De esta manera, n por lambda n sobre 2. Y pues de aquí ya yo puedo calcular la n es 3, el lambda es 0.251 entre 2. Y ahí ya tengo la longitud de la cuerda. La longitud de la cuerda me va a dar 0.377.
0.377 metros. Bueno, ahí tengo entonces ya la longitud de la cuerda. Ok, la parte B me dice que calcule la velocidad. De la velocidad utilizo la fórmula que ya conocemos, que es V es lambda 3 por F3. ¿Verdad? El lambda 3 lo tengo y la frecuencia también la puedo calcular. Porque vean que esta frecuencia la puedo sacar de aquí. Recuerden que omega es 2pi por F, ¿verdad? Entonces la frecuencia realmente es lambda 3 por omega entre 2pi. Y entonces aquí sería lambda 3, que son el 0.2551 por el omega, que son los 1200, ¿verdad? Dividido entre 2pi. Y ahí me da la velocidad de la onda, que esa velocidad de la onda son aproximadamente 48 metros sobre segundo. Y ahí tengo la velocidad de la onda. Entonces ya calculé la longitud de la cuerda, ya calculé la velocidad de la onda, la velocidad del paquete de ondas, ¿verdad? Y también podría calcular la amplitud de la onda individual, que no lo hice aquí, pero es simplemente dividir el 0.01 entre 2, ¿verdad? Y al dividir eso entre 2, pues me da entonces 5 por 10 a la menos 3 metros. 5 por 10 a la menos 3 metros, esa sería la amplitud de cada una de las ondas individuales. Bueno, vean que la V también yo la pude haber calculado con la solución de la ecuación de onda, ¿verdad? Es decir, aquí yo la V también la puedo calcular, en la parte B pude haber hecho esto, ¿verdad? V es omega 3 entre K3 y eso me da también 1200 entre 25 y me da entonces la velocidad, otra vez, 48 metros sobre segundo. Bueno, entonces ya tenemos la parte A, la parte B, vamos a la parte C. La parte C dice que queremos calcular la masa de la cuerda, perdón, la masa del objeto que está colgando de la cuerda. Recuerden que para la parte C es el típico problema este, ¿verdad? Una cuerda donde va el pulso y está pegado a una polea. Y aquí está la masa que nos están pidiendo, la masa, ¿verdad? Y recuerden que aquí este punto es un nodo, hace las veces de un nodo, y el borde aquí de la polea hace las veces de un nodo. Entonces aquí realmente lo que veríamos es una onda estacionaria, ¿verdad? Una onda que se parte, que tiene 3 segmentos, ¿verdad? Que sería lo que estaríamos viendo aquí. Si nos dicen que hagamos un dibujo, tiene que ser algo así. Entonces el borde de la polea actúa como un nodo. Y la masa que nos están pidiendo es esta. Entonces, pues yo lo que hago ahí es que vean que la tensión aquí equilibra el peso. Y entonces, por lo tanto, la velocidad al cuadrado es igual a la tensión entre el mu. Y esta tensión es mg entre mu. Y de ahí ya puedo despejar la masa, porque la masa sería mu por v cuadrado sobre g. Y aquí sería el mu que me dieron, que el valor es 0.01 kilogramos por metro. No lo voy a poner porque no me cabe, por la velocidad, que son 48 al cuadrado, entre 9.8. Y ahí tengo la masa que está colgando de la cuerda. A mí me da 2.35 kilogramos. Ok, entonces ya ahí tendríamos la parte A, la parte B, la parte C. Entonces, la parte D lo que nos dice es calcular la posición de los antinodos, ¿verdad? De los primeros 3 antinodos. Entonces, otra vez, parecido a lo que se hizo en el primer problema que hicimos ahora, utilizo el resultado de los antinodos, que es lambda cuartos, ¿verdad? Lambda cuartos por n. Y entonces, hacemos esto, ¿verdad? La posición de los antinodos es n por lambda cuartos
y calculo el primero. X1, y ya tengo la lambda, ¿verdad? Porque ya la había calculado. La lambda eran 0.251, ¿verdad? Metros. Y lo que voy haciendo es que las voy generando para n igual 1, lambda cuartos, luego para n igual 3, que sería 3 lambda cuartos, y para 5 lambda cuartos. Y me van a dar respectivamente, lambda cuartos me da 0.063 metros, 3 lambda cuartos me da 0.183 metros, 5 lambda cuartos me da 0.314 metros y así sucesivamente. Y ahí tendría la parte D, que es la posición de los primeros 3 antinodos. Bueno, y ahora vamos a la última parte, que es que escriba las ondas individuales. Ya eso es muy fácil porque ya sabemos que una onda tiene que tener más y la otra tiene que tener menos, y la amplitud es 5 por 10 a la menos 3. Entonces, para escribir las ondas individuales, Y1 sería 5 por 10 a la menos 3 multiplicado por el seno de KX, que es 25X menos omega T, 1200T, ¿verdad? Y la otra es la misma, solamente que cambie el signo. 5 por 10 a la menos 3, esto está en metros, ¿verdad? Seno de 25x más 1200t. Y ahí tengo la otra onda. Entonces vean que estos problemas no son tan complicados, ¿verdad? Si uno conoce bien, es decir, si distingue entre una onda estacionaria y lo que vimos la semana pasada, que es el caso de la interferencia, ¿verdad? Aquí la cuestión es no confundir interferencia con ondas estacionarias a la hora de utilizar la solución. Bueno, entonces vamos a hacer otro problema. Bueno, el problema que vamos a hacer ahora es un problema también de un examen viejo del curso de Física de Físicos 2. Voy a leerlo primeramente. El problema lo que dice es que para determinar la profundidad de un pozo, usted usa un oscilador de audio de frecuencia ajustable. Es decir, es un aparato que envía una señal, ¿verdad? Una onda, y va al fondo del pozo y rebota, ¿verdad? Se refleja. Y entonces le envía una señal nuevamente al equipo al dispositivo, y de esta manera puede tener dos frecuencias que le permitan estimar la profundidad del pozo. Entonces dice que el instrumento reporta dos resonancias sucesivas. Dije frecuencias, dos resonancias sucesivas a 51.5 Hz y 60 Hz. Y entonces le dice que haya la profundidad del pozo. Bueno, entonces con este dispositivo se logran registrar dos frecuencias que son 51.5 Hz y 60 Hz. Y entonces un pozo se puede considerar como un tubo cerrado o semiabierto. Y ya sabemos que esos tubos tienen una longitud L, que en este caso va a ser la profundidad del pozo. Entonces el pozo aquí, ¿verdad? Aquí está lleno con agua. Y entonces lo que necesitamos, el problema se reduce a hallar la L, que viene a ser, que es la longitud del tubo, pero que también es la profundidad del pozo. Entonces, si L es la profundidad del pozo y V es la rapidez del sonido, ¿verdad? Entonces, vean que aquí necesitamos conocer algún entero n, ¿verdad? Algún armónico que me permita estimar esa profundidad.
De tal manera que lo vamos a plantear de esta forma. Vamos a decir entonces que para algún entero n se cumple lo siguiente. Para algún entero n se tiene que cumplir esta relación. L es igual a 2n menos 1, lambda 1 cuartos, ¿verdad? Y esto tiene que ser igual a 2n menos 1, que es v sobre 4f1. ¿Ven que estoy usando el hecho de que me dice que son tubos semiabiertos o cerrados y que están resonando en su frecuencia fundamental? El problema lo dice, el instrumento reporta dos resonancias sucesivas fundamentales. De tal manera de que pues yo uso la ecuación de los tubos semiabiertos, ¿verdad? Que la pusimos por ahí ahora. Y esto pues va a ser igual a 2n menos 1 por la v, que son los 343, entre la frecuencia, la primera frecuencia, que es 51.5. Y similarmente lo hago para la siguiente resonancia. Pero para la siguiente resonancia, pues yo voy a suponer que son, que son sucesivas. Entonces yo puedo escribir esto también así. 2 por n más 1, ¿verdad? Menos 1. Por lambda, 2 cuartos. Y esto sería 2n más 1, haciendo esta operación aquí, ¿verdad? 2n más 1 por v sobre 4f2, que es la siguiente frecuencia. Y esto sería 2n más 1 por 343 entre 4 por 60. Y ambas tienen que coincidir o ambas tienen que ser la L o la profundidad del pozo, porque pues se está suponiendo simplemente que hay una diferencia únicamente en la N, ¿verdad? De las dos medidas que captó el dispositivo. De tal manera de que yo puedo ahora igualar esta ecuación con esta y despejar de ahí la N. Entonces, cuando despejo la N, cuando igualo este término con este, me va a quedar que la N me da 111.5 dividido entre 17. Y eso es 6.56. De manera que el entero más cercano, más próximo es n igual 7, ¿verdad? Es decir, n para efectos de redondeo, que necesitamos un entero, tiene que ser 7. Entonces, cuando yo me devuelvo y sustituyo esta n igual 7 en cada uno de estos términos, para esta L me arroja el valor 21.6 metros. Y para esta L me arroja el valor de 21.4 metros. Entonces vean que la profundidad del pozo está estimada entre estos dos, ¿verdad? Es decir, si tengo que dar el valor utilizando cifras significativas, debería ser 21.5 más menos 0.1 de incertidumbre. Entonces, por ahí anda más o menos la profundidad del pozo. Aproximadamente 21.5, 22 metros. Bueno, vamos a hacer otro problema respecto a este material.
Bueno, el problema que vamos a hacer ahora dice lo siguiente. Dice, escriba la ecuación para una onda estacionaria que tiene 3 antinodos de amplitud 2 centímetros en una cuerda de 3 metros de largo que está sujetada en ambos extremos y vibra 15 veces por segundo. Vamos a volverlo a leer. Dice, escriba la ecuación para una onda estacionaria. Ya sabemos que la ecuación de una onda estacionaria tiene que tener esta forma. Y de xt, 2a por el seno de kx, multiplicado por el coseno de omega t. Entonces le está diciendo que escriba la ecuación de esa onda. Dice que tiene 3 nodos. Que tiene 3 antinodos, perdón. Tiene 3 antinodos. Tiene una amplitud de 2 centímetros. En una cuerda cuyo largo es 3, la L son 3 metros, ¿verdad? Y que está sujetada en ambos extremos y vibra 15 veces por segundo. O sea, le está dando la frecuencia, ¿verdad? Entonces dice el tiempo t igual 0, el t igual 0, se elige como el instante cuando la cuerda está plana. Si se propagara un pulso de onda a lo largo de esta cuerda, ¿qué tan rápido lo haría? Bueno, esa es otra pregunta. Básicamente la parte A lo que le está diciendo es que encuentre el y de xt y la parte B la velocidad. Vamos primero al y de xt. Bueno, vean que ya el problema le está diciendo que la onda es estacionaria, ¿verdad? Entonces, y le dice que tiene 3 nodos. Entonces, si tiene 3 nodos, pues hacemos la figurita para verificar lo que dice el enunciado del problema. Tiene 3 nodos, 3 vientres o 3 párpados, como les quiera llamar. Y entonces va a tener, este es un nodo, este es un antinodo, este es un antinodo, este es un antinodo, este es un nodo, este es un nodo y este de aquí es un nodo. Entonces vean que tiene 3 antinodos y tiene 4 nodos. Entonces, recuerden que la separación, esta es la A, ¿verdad? Esta es la amplitud que le están diciendo ahí. Y recuerde que cada uno de estos tiene una longitud de lambda medios, que es la mitad de la longitud de onda. De tal manera que la amplitud que yo necesito para la onda resultante tiene que ser 2A. Entonces 2A yo lo igualo a 2 centímetros, que es el valor que me están dando. Y de ahí encuentro la amplitud que necesito, que es 1 centímetro. Ok, la omega, necesito la omega. La omega es 2pi por la frecuencia. Y la frecuencia me la están dando. Me están diciendo que son 15 veces por segundo. Quiere decir que esto sería 2pi por 15. Y eso me da entonces 30 pi radianes sobre segundo. Entonces ya tengo la amplitud, tengo la omega y necesito ahora calcular la K. Entonces vean que la K es 2pi sobre lambda, ¿verdad? Es 2pi sobre lambda. Y en este caso, lambda, vean que está cuantizada la cuerda de esta manera, 2/3 de L, porque me está diciendo que tiene 3 antinodos, ¿verdad? Y entonces, pues de aquí ya yo puedo calcular el K, porque el K sería 2pi y sustituyo lo que es lambda, 2/3 de L. Y la L me la dan, me dicen que son 3 metros. Entonces aquí sería 2pi dividido entre 2/3 multiplicado por 3. De tal manera que el K se cancela este 3, este 2 y me queda únicamente pi radianes sobre metro. Entonces vean que ya tengo la amplitud, tengo el omega, tengo la K. Y ya a partir de ahí solamente lo que tengo que hacer es escribir la ecuación. La ecuación sería, siguiendo esto de aquí, multiplique 2 por A, ¿verdad? Que sería, en este caso sería 0.02, si lo quiero poner
metros, ¿verdad? Esa sería la y de xt, 0.02 metros, seno de kx, y el k es pi, entonces aquí sería px, coseno de omega t, y omega es 30 pi t. Y ahí tengo ya la ecuación de la onda estacionaria, que era lo que me estaban pidiendo en la parte A. Ok. Bueno, ahí tendríamos la ecuación. Solamente que, bueno, ahí me falta un detalle que no lo dije, no lo puse explícitamente, y es que me están dando una condición de frontera que no la tomé en cuenta. Me está diciendo que en t igual 0, y de xt es 0. Vamos a volver a leer la redacción del problema. Y eso no lo tomé en cuenta, entonces voy a hacer la corrección. Dice que, dice, el tiempo t igual 0 se elige como el instante cuando la cuerda está plana. Es decir, cuando y vale 0. Entonces hay que utilizar esa condición de frontera que no la estoy poniendo ahí, me la estoy brincando. Entonces realmente aquí necesito sumarle un ángulo que no conozco, ¿verdad? Precisamente ese ángulo hay que obtenerlo de la condición de frontera. Es decir, fue algo que no lo puse, ¿verdad? Es decir, vean que cuando yo evalúo en la ecuación de la onda estacionaria, tengo que utilizar eso, que en t igual 0, y es igual a 0. Entonces, para evaluar este ángulo de aquí. Y entonces de ahí me va a quedar que 0, usando la y igual 0, es igual a 0.02 seno de pi x coseno de omega por 0, que es 0 más phi. Y de aquí puedo sacar que cos de phi es igual a 0, de donde phi es igual a pi medios. Y entonces, ya con eso, pues ya lo puedo sustituir en la ecuación y me va a quedar ahora sí lo que me están pidiendo. El y de xt, que va a ser la amplitud, va a ser 0.02 seno de pi x coseno de 30 pi t más pi medios. Entonces vean que cuando le dan condiciones de frontera, tiene que evaluarlas, porque recuerden que esto es como un movimiento, esta parte se comporta como un movimiento armónico simple, ¿verdad? Y entonces va a tener una constante de fase, como los problemas que se resolvieron en el capítulo sobre oscilaciones. Que, dicho sea de paso, vuelvo y repito, rectifico, me equivoqué, se me olvidó ponerlo. Y ahora que estoy viendo la solución, veo que me faltó ese pi. Y ese pi, nuevamente, es porque hay condiciones de frontera que le está dando el enunciado del problema. Bueno, entonces esa sería la y de xt. La otra parte del problema le está pidiendo que calcule la velocidad. La velocidad es muy sencilla porque la velocidad del paquete de la onda es como la velocidad de una onda individual. Entonces, en este caso, para la parte B, la velocidad simplemente es omega entre k. Entonces, es dividir el omega, que son los 30 pi, ¿verdad? El 30 pi segundos a la menos 1, entre el k, que es pi metros a la menos 1. Cancelo los pi y me queda que la velocidad de la onda, del paquete de la onda, es 30 metros sobre segundo. Ok. Entonces vean que si yo sustituyo x igual 1, 1 metro o 2 metros, y tiene que ser 0, ¿verdad? Tiene que ser 0. ¿Por qué tiene que ser 0? Bueno, porque precisamente se trata de un nodo. Entonces, esta es una forma de probar la solución, ¿verdad? Que usted encuentra. Recuerden que los nodos son puntos de amplitud, son las X donde la amplitud vale 0. Y los antinodos son las X donde la amplitud es máxima. Entonces, vea que si yo sustituyo aquí X igual 1 o X igual 2 metros, ¿verdad? Son nodos. Precisamente las Y me tienen que dar 0. Bueno, estos problemas son representativos del material de ondas estacionarias que tocaba ver esta semana y como ven el material no es tan complicado, ¿verdad? Siempre que tengamos en mente claro qué forma tiene que tener la ecuación de la onda estacionaria, ¿verdad?
2a seno de kx por coseno de omega t, más una posible constante de fase que esté presente en el problema si le dan condiciones de frontera. Bueno, entonces hasta aquí la clase de hoy.